Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la teoría de la literatura gótica en un artículo escrito por Miriam López Santos. En su artículo, López Santos habla sobre el origen de la novela gótica, las características que tienen estas novelas, por ejemplo, la lógica narrativa, los motivos recurrentes, siendo estos el miedo a la muerte, el miedo al dolor físico, al dolor moral. También nos habla sobre el relato, los actores, los personajes de la novela. Siempre tenemos un villano, una mujer fatal, tenemos el caballero, el galán, ¿no? La heroína, el narrador, y también nos habla sobre el espacio narrativo y el tiempo narrativo. El gótico en las novelas aparece en Inglaterra, con el primer ejemplo de la novela gótica de El Castillo de Otranto de Horace Walpole. Luego le sigue Anne Radcliffe con Los Misterios de Udolfo. Y por último le sigue El monje de Matthew Lewis. Aunque hay muchas otras novelas góticas, la autora de este artículo escogió estas tres como punto de partida porque tienen todas las características que van a aparecer a lo largo de toda la creación gótica. Estos tres ejemplos pertenecen a la primera etapa del gótico. El gótico, a medida que se va desarrollando, toma nuevos matices y todo lo que encontramos son variaciones de las características que encontramos aquí. Encontramos que las novelas góticas se caracterizan más que nada por esa cualidad de exceso y de transgresión de las normas. Luego tenemos que todos los elementos de la novela gótica tienen por objetivo crear en el lector esa sensación de terror, de horror, de suspenso, de miedo. Y entonces ella agrupa los componentes argumentales de acuerdo a la lógica de la narrativa y de acuerdo a los motivos recurrentes que suceden en ella. Tenemos que en las narrativas del relato gótico resaltan el misterio, resalta la ambigüedad sobre todo, la sensación de maldad, la confusión o la sensación de caos, la provocación a la imaginación, la emoción intensa y el miedo. En cuanto a la lógica narrativa, tenemos que el protagonista, al igual que el lector, se enfrenta a una serie de secretos y de incógnitas que crean confusión y ambigüedad en ambos. Tanto el lector como el protagonista están confusos, ¿no? Luego, las incógnitas pueden ser parte de la realidad ficticia, pueden ser fantásticas o sobrenatural. El relato dura únicamente mientras dura el misterio. Una vez que se resuelve el misterio y todo el mundo sabe lo que está pasando, lo que ocurrió, y resuelven la trama, se acabó la novela. La búsqueda hermenéutica constituye el proceso de la novela. El relato gótico es subjetivo en cuanto lo leemos desde la perspectiva de los personajes y luego al final del relato se establece la normalidad. Estamos hablando de la normalidad ficticia aquí. La narración de estas novelas ocurre normalmente en primera persona, un narrador omnisciente en epístolas o en otras formas que frecuentemente aparecen entremezcladas. Puedes tener, por ejemplo, un narrador que está leyendo el diario que encontró en un baúl o en un bazar, en cualquier lugar, o a veces tenemos un narrador omnisciente que empieza a narrar en primera persona, etcétera, etcétera. Todas estas formas aparecen o singulares por sí mismas o aparecen entremezcladas. La estructura se despliega en tipo de caja china. Encontramos diferentes cuentos, diferentes relatos, diferentes acontecimientos que son narrados. Originalmente parecen que no tienen relación entre sí, pero luego a medida que la
novelas se desarrolla, encontramos que hay lógica y todos estos cuentos terminan entrelazándose. Tenemos que la personalidad o la identidad de los personajes suele cambiar. Tenemos, por ejemplo, en el castillo de Otranto tenemos a un pobre muchacho que es labrador, que luego termina siendo el heredero del castillo. Tenemos personas que empiezan de una forma y luego tienen otro nombre y las personalidades también cambian, ¿verdad? A medida que va evolucionando la novela, la personalidad del personaje principal cambia. Como en el caso del monje, tenemos al principio un monje que es todo un santo y de buenas a primeras se convierte en tremendo punto, ¿no? Luego tenemos que la escenografía tiende a ser espeluzante. Tenemos castillos oscuros, de torres, o tenemos eh, sótanos subterráneos, cosas que le paran los pelos a uno. El eje constituyente de la novela gótica, como dijimos anteriormente, es el miedo. Tenemos el miedo a la muerte y miedo al dolor. En el dolor tenemos el dolor físico, lo que sentimos, ¿verdad? Y el dolor moral. El miedo es la emoción más antigua e intensa de la humanidad y es la que más contribuye a la sensación de lo sublime. Lo sublime es una intensa emoción que sentimos frente a las cualidades que encontramos como en el infinito, el vacío, la soledad, el silencio, la oscuridad, una tormenta, el terror. Y este miedo que producen estas sensaciones o estos sentimientos producen un tipo de catarsis en el ser humano, en el individuo, creando de esta forma un tipo de purgación que resulta en placer. Según Edmund Burke, el miedo es una sensación que paraliza al individuo debido a que le roba a la mente todo poder de actuar y de razonar. Es en ese momento que se produce lo sublime. El miedo y el terror son la fuente de todo lo sublime. El miedo a la muerte surge de la certeza de que la muerte marca el final de la vida terrenal. Mientras estamos aquí, sabemos más o menos nuestros alrededores. Una vez que morimos, la religión nos dice, bueno, la católica nos dice que vamos a ir al cielo o al infierno, depende del tipo de vida que uno haya tenido. Pero sin embargo, esa incertidumbre que crea la muerte es lo que nos da ese miedo, ¿no? Luego, el miedo a la muerte también incluye miedo a los muertos. En la novela gótica, los muertos se transforman, una vez que mueren, se transforman y regresan. Regresan para bien concluir algo que dejaron por realizar, para satisfacer algún tipo de venganza que quieren hacer contra alguien, deshacer lo que hicieron cuando estaban vivos. Si hicieron algo malo, bueno, quizás quieren deshacerlo. Si cometieron un error, bueno, arreglarlo, ¿no? Y por último, ayudar a alguien, a algún ser humano que necesita ayuda. Esto aparte, ayudar a algún ser humano es una creencia católica. La Iglesia Católica eh, dice que sí sucede la resurrección en situaciones donde el muerto regresa para ayudar a alguien. Eh, la resucitación, bueno, Cristo resucitó al tercer día, ¿no? Y bueno, de ahí viene la aceptación de la Iglesia Católica sobre esto. Los fantasmas de estas novelas, de las novelas góticas, cumplen un papel argumental, estructural o temático y por lo regular son objetos de horror y de terror más que nada. Eh, Estamos hablando aquí de fantasmas, pero pueden ser vampiros, pueden ser zombies, pueden ser cualquier otro tipo de aparición sobrenatural. Lo único que hablamos de fantasmas porque son los más frecuentes, los que aparecen en las novelas góticas con más frecuencia.
Entonces tenemos diferentes tipos de fantasmas. Hay unos que uno los siente, los oye, a veces los puede oler, ¿verdad? Pero tú no puedes verlo. Y hay otros que sí los ves. Por lo regular, cuando se ve un fantasma, es algún personaje que se ha disfrazado y quiere echarle miedo a alguien o conseguir algún objetivo. Pero por lo regular, los fantasmas no se ven. Se sienten, se oyen, nuestra imaginación se vuelve loca pensando en cómo se parece este fantasma, cómo es, pero por lo regular no los vemos. En cuanto al miedo, tenemos el dolor físico y el dolor moral. En las novelas góticas encontramos que el dolor humano está adornado con todos los horrores de la corrupción física y la corrupción del pecado. Los escritores tienen dos variantes en cuanto hablan sobre el dolor físico. Uno es el sadismo y el otro es la tortura. Ambas vertientes se manifiestan a través de actos que son extremadamente violentos. Por ejemplo, tenemos innumerables asesinatos, todo tipo de tortura, sufrimiento que pasa un prisionero en un calabozo, lóbregos subterráneos de un castillo, prisiones de la Inquisición, y la lista puede seguir y seguir y seguir. El dolor moral tiene que ver cuando la narrativa presenta al lector temas que son tabús y entonces logra a través de esta presentación del tabú, logra que el personaje o el lector se identifique con el dolor moral que sufren los protagonistas. El dolor moral aparece por lo regular como una insinuación, dejando que el lector llene los espacios vacíos. No te dicen exactamente las cosas claras, sino que deja que tu imaginación llene los espacios vacíos y eso crea aún más dolor. Los temas de más censura o de más condena que vemos en este tipo de novelas son el incesto, la homosexualidad y el triángulo amoroso. Y después, igual que las apariciones fantasmales, estas tramas sirven para aumentar el terror y el horror que se producen al sentir el dolor moral. Los actores del relato, los personajes, son tipos estereotipos. Aparecen en todas las novelas. Siempre tenemos un héroe, una heroína, un villano, una femme fatal, etcétera, etcétera. Luego tenemos que la lógica narrativa caracteriza y determina el comportamiento de estos personajes. Y el mundo en que los viven estos personajes tienen leyes que los personajes no comprenden. Y de ahí viene la confusión y la obfuscación que sucede en la novela. Un personaje que aparece en todas las novelas góticas es el villano. El villano es el protagonista, el verdadero protagonista de las novelas. Ellos transgreden todos los valores y las normas sociales. Es un personaje que refleja todo lo malvado y diabólico que puede existir en una persona. Carece del sentido del bien o del mal, o si reconoce, tiene sentido del mal, no le interesa y sigue haciendo el mal. Ah, es cruel, es tirano, perturbador, satánico, esconde por lo regular un pasado oscuro, inquietante, misterioso, exhibe las típicas características de la agonía romántica. Hay una exaltación extrema de afectos y de pasiones. También exaltan los sufrimientos y los goces. Este personaje, el villano, somete a los personajes femeninos a su voluntad, o por lo menos trata. Frecuentemente el personaje villano experimenta una transformación en la que reconoce sus errores. Por ejemplo, en la novela El monje, el cura al final de la novela reconoce el error de su forma y se arrepiente y no abandona a Dios. Ya lo hizo anteriormente, pero bueno, ahora le habla a Dios, le pide perdón y bueno,
hay como una nota redentiva en él. Sin embargo, muere. Esta redención se da, imaginamos que bueno, quizás Dios lo aceptará en el cielo, pero muere. En la obra siempre muere. Otro personaje que siempre aparece es la mujer fatal. En El monje tenemos a Matilde como ejemplo de la mujer fatal. Este tipo de mujer es cruel, es perversa, dominante, es atroz. ¿Ok? Su intención es hacer el mal. Por lo regular es la manifestación del diablo. No solamente es hacer el mal, más bien es conseguir su objetivo y en el camino de conseguir su objetivo, si tiene que hacer mal, lo hace sin conciencia, sin cargo de conciencia, cargo de culpabilidad. Simboliza la seducción y tentación en todas sus variantes. Si vemos una vez que ella satisfajo sus deseos con el monje quiere ir ahora con otra chica, con Ángela, y bueno, ella lo ayuda para que esté con Ángela. Eh, Vaya, el caso es que el hombre quede con tentación y la seducción y que peque. Conduce a otros personajes a perder sus virtudes y su condenación eterna. También todo lo que se cruce en su camino, ella se deshace de eso. Eh, no hay nada que impida su objetivo que ella no se deshaga de él. Es el tipo de persona. Por lo regular, no en El monje, pero en otras novelas, eh, la mujer fatal trata de someter al hombre, que normalmente es su marido, para satisfacer sus caprichos. Y el motivo, los caprichos de este tipo de mujer, por lo regular, es un ascenso en la escala social. La consecuencia de sus actos siempre termina recayendo en la heroína. En toda novela tenemos siempre al caballero. Este es un hombre que es un galán y pretende la mano de la heroína. Él tiene un romance con la heroína y está locamente enamorado de ella. Su rasgo más característico es la bondad. Es un hombre sumamente bondadoso. Es bello, físicamente es precioso y también tiene una belleza espiritual inimaginable. Se contrapone por lo regular a la deformación física y moral que tiene el villano. Es un hombre que tiene una extrema valentía. Proviene normalmente de una familia de estirpe noble o de una familia con fortuna. Vaya, es el hijo de un noble y de una familia riquísima. En algunos casos, el héroe desconoce que él tiene esa descendencia. En otros casos, lo conoce, sabe que viene de esa estirpe ilustre, pero no quiere divulgarlo porque quiere que la heroína se enamore de él por sí mismo, no por sus antepasados. Su papel, su rol principal en la novela es proteger a la heroína y ayudarle a escapar de las opresiones del villano. Otro personaje que no puede faltar en la novela gótica es la heroína. Esta heroína es el símbolo de la belleza, de la bondad, la castidad y la virtud. Ella es la representación de todos los miedos y temores de la mujer de estirpe noble. En otras palabras, esta es la mujer que escenifica el miedo y el temor y el horror que vamos a percibir en la novela. Por lo regular es huérfana, es bien huérfana de ambos padres o por lo menos de uno. Eh, porque es huérfana y porque tiene todas estas cualidades fantásticas y porque la pobre pasa por miedo y es asediada por el villano, el lector tiene la tendencia a tener empatía por la chica. Aparece en segundo plano, casi nunca es la protagonista, pero es siempre perseguida y ultrajada
por el villano de la novela. Pero sin embargo, ella tiene la habilidad de sobreponerse a todas estas situaciones horribles y puede sobrevivir todos los peligros que la asedian. Tiene una voluntad nata para sobrevivir. Siempre existe algún tipo de conflicto entre la heroína y el héroe. Él está enamorado de ella le gusta, ella está enamorada de él, pero tienen algún problema de índole familiar o económica, y todo esto ayuda para aumentar el suspenso que hay en la novela. Al final de la novela, los héroes se terminan unidos y se resuelven todos los conflictos que tenían entre ellos, y se revelan todos los secretos que había. Y viene a representar el papel de la heroína, es como una visión esperanzada, benéfica y redentora del ser humano. Eso es la parte positiva de todo el horror y el terror que ocurre. Frecuentemente eh, pensamos en el narrador como un personaje de la novela porque él es el que revela los hechos, presenta los personajes y los ubica en un tiempo y en un espacio. Según Todorov, en su introducción a la literatura fantástica, la única característica fundamental de las narraciones fantásticas y por lo tanto de este tipo de relatos góticos es la narración en primera persona. Sin embargo, López Santos, la autora del artículo, no está de acuerdo con eso. Ella dice que sí, es muy frecuente que suceda de esta forma. Sin embargo, a menudo encontramos al narrador omnisciente que tiene conocimiento absoluto de todo lo que sucede en la novela, pero lo divulga en pequeñas dosis para incrementar el suspenso. El objetivo de esta técnica es mostrar una realidad objetiva en la novela. Muchas veces el narrador omnisciente comienza el relato, desaparece y luego al final vuelve para explicar los hechos, para buscar algún tipo de resolución, para que el lector entienda qué fue lo que pasó. También frecuentemente encontramos una mezcla de ambos narradores con el uso de otras técnicas tales como las epístolas o leyendo un manuscrito que encontró en algún sitio. Y esto se ven entrelazadas. La narración en primera persona sirve para mantener algún tipo de credibilidad o verosimilitud en el relato. Le provee al lector un testimonio personal o un relato que otra persona, quien fue testigo de los sucesos, le hizo a él. Por lo tanto, podemos concluir que hay como una mezcla de narradores. En cuanto a las coordenadas del espacio y del tiempo, notamos que por lo regular en estas narraciones eh, el tiempo sobre todo tiene tendencia a estar fragmentado. También encontramos deformaciones que están relacionadas con la verdad. Vemos cosas que no son exactamente lo que aparentan ser y encontramos secuencias de tiempo que no son exactamente cronológicas. El autor usa todos estos cronopos para aumentar e intensificar el exceso y la transgresión. El espacio narrativo es el lugar donde se desarrolla la acción de la novela. Por lo regular sirve como un elemento estructural que ayuda a ambientar el desarrollo de la acción, a configurar los rasgos psicológicos de cada personaje. También desarrolla la conducta de estos personajes en el relato y define la narración de la novela gótica. Estos espacios de terror y de pesadilla sirven para encerrar a sus personajes y crear confusión en vez de ser un lugar como un hogar, ¿no? En vez de darles libertad, lo que hace es encerrarlo. Encontramos casi siempre, no solo la narración es
laberíntica, sino que los espacios, encontramos pasillos en forma de laberinto, escaleras que no van a ningún sitio y todo tipo de confusión, de ambigüedad. No sabemos exactamente dónde vamos ni de dónde venimos. Estamos perdidos en este laberinto. El espacio estético usa los elementos que conlleva lo sublime, como lo son, y lo hemos mencionado anteriormente, pero la inmensidad, la infinidad, la oscuridad, la soledad y la brusquedad. El tiempo narrativo de la novela gótica se divide en dos: el tiempo externo y el tiempo interno. El tiempo externo se refiere a que toda la narración es en pasado. Normalmente es un pasado durante el medioevo, eh, pero no es preciso. En la novela del Castillo de Otranto de Walpole, el narrador, antes de empezar la novela, dice que esto es algo que sucedió entre una fecha y otra fecha y tiene como 1000 años casi en este espacio de tiempo, ¿no? Y entonces dice, bueno, si no sucedió de entre esa fecha, es, sucedió un poquito después. Entonces es un tiempo que es completamente impreciso, aunque sí sabemos que toma lugar durante el medioevo y que es una narración, por lo tanto, en el pasado. El tiempo interno es mucho más interesante porque vemos la fragmentación. Es una novela imprecisa, mucho más imprecisa que el tiempo externo. Según Bakhtin, son días, noches, horas, momentos, y todos medidos en los límites de cada una de las aventuras. Los tiempos no son, como diríamos, estándar. Okay. Nunca se nos presenta el tiempo de forma lineal, jamás. En ocasiones, sobre todo en sueño, puede presentarse el pasado, el presente y el futuro. Si miramos, por ejemplo, aunque esto fue mucho después, las novelas de Charles Dickens, tenemos a un personaje que se acuesta a dormir, en medio del sueño o de la pesadilla se le aparece un fantasma y el fantasma le enseña el pasado, le enseña el presente, le enseña el futuro. Esta es más o menos la idea. También tenemos un tiempo psicológico. La vivencia del tiempo varía de individuo a individuo, depende del estado de ánimo que tenga este y depende de la memoria que tenga. Eh, el tiempo también se convierte a veces en protagonista, en verdadero artífice y causante de la transgresión, debido a que el tiempo se presenta como suspendido, salteado, se alteran las secuencias narrativas, se prolongan más allá de los límites. Por lo tanto, como dijimos anteriormente, el tiempo aparece fragmentado y hay cierta corrupción de la verdad, ¿verdad? No estamos completamente seguros del tiempo. A través de esta presentación hemos tenido la oportunidad de examinar el origen de la novela gótica y los 3 ejemplares más importantes del género. También hemos podido ver que la teoría de López Santos eh, se basa en las características de las novelas, mirando específicamente a la lógica narrativa, los motivos recurrentes que para ella son el miedo y el dolor, el tipo de personaje que aparecen y el espacio narrativo y el tiempo narrativo. Bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias por escuchar. Que tengan un buen día.